hijo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿a ti qué te motivó en primer lugar para poder denunciar este hecho? Bueno, yo tenía a mis niñas unos meses en el jardín y las tías duraban muy poco. 4 tías me contaron las condiciones en las que estaban, pero yo no creía. Y ya cuando mis niñitas empezaron a hablar, me comentaban de que pasaban muertas de hambre, de que el jardín estaba sucio, de que las tías la agredían verbalmente y creo que con golpes también, porque la última vez que traje a las niñas al jardín, mi hija me dijo que la tía le pegó. Y ahí yo vine a reclamar, entré y el jardín era un chiquero. Las niñitas estaban jugando en el baño que tenía un charco, era... Antes, ¿por qué no decidiste entrar, no exigiste para ver las condiciones en las cuales iba a estar tu hija? No te dejan entrar. La tía Rosa Espinosa es muy astuta. Te da explicaciones, te manipula, ¿no? Que después... Entonces, ¿cómo confiaste en algo que tú no viste, por ejemplo? Porque no tengo explicación, pero las niñas no me decían nada, eran muy chiquititas, pero ya empezando a hablar me contaron todo. Llegaban muertas de hambre, llegaban cosidas. Todavía mi hija tiene cicatrices. También me di cuenta que estaban todos juntos porque mi niñita llegaba con las manos moradas del frío, las mantenían en un patio con el clima que fuera. Y ahí un niño mayor la mordió y todavía tiene el hematoma en su carita. Lo encerraban con una reja y a mi hija se le cayó la uña, no me avisaron. Y unas semanas después pasó lo de la agresión y ahí yo la saqué. Hice una denuncia también. Leo. Tomás. O sea, Tomás. Tomás, una pregunta. ¿Por qué? Yo entiendo que la tía es manipuladora, que no las deja entrar. Pero regla número 1, cuando uno inscribe a un hijo, sobre todo un menor de 2 años, de 3 años, a un jardín, es mínimo revisar las condiciones que tiene el jardín para recibir a tu hijo. ¿Dónde va a dormir? ¿Cómo va a comer? Si el patio tiene luz, si no tiene luz. Lo que pasa es que este jardín es particular y te muestran una sala que es como de mentira, porque a la hora que yo venga nunca hay niños y esa sala tiene 3 cunas, una mesita y sería. Pero uno recorre el jardín. Cuando yo entré, claro, ella no, dice que no puede mostrar la identidad de los niños, que por privacidad uno no puede entrar. Solo te muestra las dependencias pasado las 7 de la tarde, que es cuando no hay niños. Entonces uno no ve las condiciones en las que están los niños. Los baños están inmundos, ni siquiera había una sala adentro donde se puedan sentar a comer. Las sillas que habían estaban en mal estado y a ti te tienen la primera fachada como pantalla, pero no te dejan entrar más allá, solo te muestran esa sala. Hola, te habla Michelle. Y también hay otros casos, ¿ah? Nos vamos a acercar acá con Macarena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, algo que nos llama mucho la atención en primer lugar es por qué ustedes no ingresan a reconocer las instalaciones, ya que pudimos ver varias irregularidades. Yo cuando vine por primera vez a ver el jardín, porque me interesaba, porque estaba cerca del colegio de mi hijo, cerca de mi vivienda, y vinimos con mi marido y mi hijo y nos indicaron que no podíamos ingresar al recinto con niños por el tema de la privacidad de ellos, porque no podían haber adultos. Ahora, ¿cuánto les cobraban acá? A mí me cobraban 40.000. 40.000. ¿A ti? ¿Cuánto te cobraban? 60.000. 60.000. ¿Ustedes no encontraban algo raro, que no había una uniformidad en los precios? Es que ese motivo es raro saberlo, porque, por ejemplo, yo entraba y dejaba a mi hijo y después lo iba a buscar y salía. Yo no tenía contacto con otras mamás. Reuniones, hubo una dentro del periodo que yo estuve que fue de 9 meses y contacto con otros papás no existe. ¿Por cuánto era la jornada? ¿40.000 pesos mensuales? ¿Cuántas horas te los cuidaban al día? Era, por ejemplo, yo después del colegio era de las 12:30 más o menos hasta las 1, hasta las 6 aproximadamente cuando yo venía. Y si necesitaba yo dejarlo antes por algún tema de actividad del colegio, no se podía. Y ahí era 40.000. ¿No te llamaba la atención el bajo precio? Porque por lo general los jardines infantiles son carísimos. Yo venía, mi hijo venía a su colegio a kinder, entonces era mi primera vez en una guardería.
Yo pensé que era normal. Después ya cuando pasó todo esto de la agresión y lo saqué y empecé a averiguar en otras guarderías para poder mantenerlo, me di cuenta que superaban los 100.000 pesos y ahí dije, claro, ahí está, por eso era las cosas que viví, porque el precio era demasiado barato. ¿Qué te decía tu hijo? No, de hecho, ahora que hayan pasado 3 años, yo vivo cerca y cuando venimos, pasamos por esta vereda y me dice, por favor, crucemos. Hasta el día de hoy no quiere pasar por acá. Imagínate. Oye, Pasa por el Tomás, frente. a propósito de eso, para que le pregunte a las mamás ahí, qué terrible. y yo sé que está Michelle y acá Pancha, muchas veces, claro, los niños expresan de diferentes maneras que no lo están pasando bien o que son víctimas de agresividad. Sin situaciones verbalizarlo, incómodas. sin verbalizarlo. Claro. ¿Cómo darse cuenta? Al hilo a dejar. Claro, Nunca. ¿qué notaron las mamás allá de qué hacían sus hijos? Porque muchas veces, no, es que no tiene ganas de ir o es muy regalón, qué sé yo, O a la veces mamá. se hacen pipí sin ponen a llorar. ¿Qué sin notaron avisar? las mamás Claro. allá que ahora se confirma, por supuesto, con estas denuncias? Como puede ser un buen ejemplo para muchas mamás que nos están viendo. Claro, estamos junto a Yorka, a Macarena. Macarena, ¿cuáles fueron las primeras señales para darte cuenta que tu hijo estaba sufriendo algunas agresiones tal como tú lo denuncias? Fueron varias señales y igual a mí me da mucha pena no haberme dado cuenta en realidad cuál era, por qué esos motivos, esas señales eran producto de este jardín. Primero, lo noté el primer día que lo dejé aquí, el primer día lloró, lo tuve que ir a retirar antes, estuvo 1 hora y lo tuve que retirar, dije ya, adaptación, por eso llora. Después a la semana, triste. Yo lo venía a buscar y se iba de inmediato, cosa que en el jardín donde él estaba antes de entrar al colegio, él no se quería ir, estaba feliz. Mira. Dije, ya, qué extraño. Después, las tías son muy amorosas cuando uno está. Entonces, era difícil como desconfiar de ella. Eso y aparte le confundía, que el jardín claro. era muy pequeñito, se veía como bien acogedor porque no te dejan pasar más allá donde estaba el chiquero que uno no sabía. Y después una vez me llaman y me dicen, mamá tiene que venir a dejar un pantalón a su hijo porque se ha hecho caquita en un rincón. Y dije, pero ¿cómo? Jamás. Mi hijo jamás había defecado. Orinar, yo creo, pero defecar jamás. Y lo fui a buscar y dije, qué extraño. Le pregunté, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y él, no, es que no me aguanté, es que el baño estaba cerrado y estaba hediondo y no quise pasar. Ya. Y después cuando ya a los meses supe y él me confesó todo, me dijo, yo no quería pasar al baño porque yo tenía miedo, porque yo no podía pasar al baño porque los baños eran de las tías. Y los baños de los niños estaban cerrados. ¿Viste? Los niños siempre dan qué frustración para esa mamá, porque dice, siente pena porque no supo leer esos mensajes, porque una mamá de una confía. u otra forma de señales, Por favor, porque Michelle. independiente del valor de lo que cuesta un jardín, yo sé que son muy caros, pero independiente del valor, uno confía En la si persona, las tías ¿no? son amorosas, Sí. si uno ve que la reciben bien, a uno le cuesta desconfiar. Claro, y uno quiere confiar Y también. uno es más desea cómodo confiar, confiar, Michelle, pero uno es desea, mucho más cómodo. Sí, pero Lo uno mismo. desea confiar, Es que uno no sabes que parte también del los lado de la desconfianza. También los Este niños dan jardín- señales, por ejemplo, llegan llorando, hacen pataleta por otra cosa. Entonces esas son siempre señales. O al irlo a dejar, lloran. Entonces yo creo que es mucho más fácil confiar como mamá. Yo también soy mamá de 3, también he confiado muchas veces y me he arrepentido de haberlo hecho, de no haber encontrado, de no haber visto las señales antes de tiempo. Entonces también lo digo, es humano, nos pasa a todas, no hay para qué sentirse tan culpable. Pero en el futuro, para todas las personas que nos están viendo, los niños dan señales y es muy fácil y es mucho más cómodo confiar, pero uno se tiene que incomodar y ver las señales y tomar acciones, como sacar al niño del jardín, como echar a la persona que lo cuida. Es que, ¿sabes, Pancha? Te hago una pregunta porque de repente uno, una mamá o incluso un papá, sabe que si da el primer paso y va a cuestionar a la tía, sabe que eso puede generar un problema. Entonces yo creo que ahí está la duda, ¿cuándo cuestionar y cuándo entrar ya con las preguntas duras y decir, ¿sabéis que algo aquí no me parece bien? Quiero por ejemplo, entrar. Pero ¿qué puedes preguntar finalmente esto, aunque lo hayas preguntado? Acá eran hechos que se estaban produciendo. Claro, pero tampoco te las dejan entrar. Por Claro, eso, pero ahí hay tienen que acceso. Claro, entonces ahí es donde se usa la dualidad. Eso ya Esa es es la raro, primera- que no te dejen entrar es raro. Primero, si tú empiezas a ver golpes en los niños juegan y se pueden golpear, se pueden morder, pero ya cuando pasa a ser más de 2 veces en una semana, ya es extraño. Si, por ejemplo, el niño de alguna manera te trata de explicar, ya que sea llora, pataleta, como sea, se hace y no le pipí o se gusta, hace caca o también. se hace pipí, Eso es muy es porque claro. hay una señal ahí de que hay algo que no está bien.